Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 23 de julio de 2014, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada, Marinela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de pleno programada para la fecha. Señor relator, sírvase a dar cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar realmente en las siguientes causas. Causa número 1, expediente 1732-2011, proceso de amparo, interpuesta por LAN Perú, Sociedad Anónima contra José Ignacio Alfonso Baltasar Chacón Álvarez y otros jueces superiores de la segunda sala mixta descentralizada de Tarapoto y otro, ha solicitado informalmente por la parte demandante el abogado Luis Armando Arroyo Portocarrero y por la parte demandada la abogada Shirley Susi Pretel Chávez de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, señores miembros del colegiado, señor relator público presente, abogado de la contraria, muy buenos días. El proceso que nos ocupa es un proceso de amparo en el que estamos reclamando se dicte la nulidad de la sentencia expedida por el primer juzgado penal de Tarapoto, así como la sentencia de vista expedida por la segunda sala mixta descentralizada también de Tarapoto, en un proceso de habeas corpus que se siguió contra nuestra empresa y que se declaró fundada por considerar, tanto en primera instancia como los miembros del colegiado, que nuestra empresa había vulnerado el derecho constitucional al libre tránsito de la accionante. ¿En qué consistió este proceso de habeas corpus, señores magistrados? LAN, nuestra empresa de aviación, en un vuelo de la ciudad de Tarapoto a la ciudad de Lima, en el momento del embarque, hace la verificación de que los pasajeros cuenten con su respectivo documento de identidad. En el caso de autos, se verificaba que exista, pues, el DNI vigente. En el caso de la demandante, en este proceso de habeas corpus, y en otro caso más, en el mismo vuelo, se verificó que dos personas no contaban con un DNI vigente y se les denegó el embarque. Esta situación ameritó que se inicie el proceso de habeas corpus, el que concluyó amparando la pretensión, declarando fundada la demanda, por considerar que el exigir de parte nuestra un DNI vigente y no embarcar a los pasajeros constituía una vulneración del derecho constitucional al libre tránsito, por ser esta conducta atentatoria a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Señores magistrados, nosotros interponemos esta acción de amparo porque consideramos que ambas sentencias vulneran nuestros derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva por los fundamentos que me permitiré exponer. Vea usted, LAN Perú es una empresa de aviación y por su naturaleza se encuentra reglamentada, regida por las directivas del Ministerio de Transportes y específicamente por las directivas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Estas directivas determinan la existencia de un Programa Nacional de Seguridad de Aviación Civil, aprobada por resolución ministerial de 509 del 2003. Este Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil establece de manera precisa qué personas tienen acceso al embarque. Y en la zona de embarque se existen dos requisitos: que la persona cuente con un documento de viaje auténtico y válido, para el caso de extranjeros el pasaporte y para el caso nacionales el DNI vigente, así como la tarjeta de embarque. Asimismo, la Dirección General de Aeronáutica Civil, en un oficio expreso a nuestra solicitud, oficio del 6 de agosto del 2009 que corre en autos, nos precisó: señores, ustedes LAN Perú, un pasajero para embarcarse debe contar con un DNI vigente.
la misma manera, el RENIEC, en un oficio del 9 de febrero del 2009, establece que el único documento de identidad para acreditar la identidad de una persona es un DNI vigente. Un posterior oficio de la DGAC de abril del 2011 así lo establece. Tanto el juzgado de primera instancia penal de Tarapoto como la sala superior consideran que nosotros, para identificar a la persona, no era necesario exigirle el DNI vigente, contrariamente a lo que nos precisó y nos señaló expresamente la Dirección de Aeronáutica Civil, sino que podíamos identificarlo con cualquier otro documento que pueda acreditar que esa persona es la que podía embarcarse y la titular del pasaje aéreo. Señores magistrados, nuestra empresa de aviación no es un particular. En sus labores de tránsito de personas, de pasajeros, de carga, se rige por estas directivas. Y estas directivas son expresas. La Dirección General de Aeronáutica Civil nos indicó expresamente: señores, al embarcar un pasajero, esta persona debe contar con un DNI vigente. Entonces, mal puede pues afirmarse que el hecho de no embarcar a la persona que no contaba con un DNI vigente haya sido una conducta irracional y que sea contraria a todo principio de proporcionalidad. Es más, señores magistrados, en diversas causas ventiladas ante el INDECOPI, el tribunal del INDECOPI ha precisado que la exigencia del ANPERÚ de un DNI vigente para embarcar un pasajero es una exigencia legal y que por tanto no puede ser una conducta que infrinja los derechos de los consumidores. Por estas consideraciones, señores magistrados, nosotros estimamos que tanto la sentencia expedida por el juzgado de Tarapoto penal, el primer juzgado penal, como la sentencia de vista expedida por la segunda sala mixta de Tarapoto, son contrarias pues a nuestro derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, en razón que si bien contienen una motivación, esta motivación es aparente y desconocen que una norma expresa, unas directivas expresas disponen que nosotros debíamos conducir nuestra conducta de esa manera, exigir un DNI vigente. Y por tanto, al existir esta restricción legal, mal puede afirmarse que cumplir este mandato legal constituya una vulneración del derecho constitucional a la libertad de tránsito. Señora, actualmente existe esta disposición que... Sí, a la fecha ya no. La Dirección General de Aeronáutica Civil, en una nueva directiva, nos comunicó que bastara con que exista un DNI. ¿Otro documento? No, DNI. No, perdón. Actualmente para embarcar a un pasajero, si se presenta un pasajero sin DNI, puede sustituir cualquier otro documento que podría ser, por ejemplo, el brevet o cualquier otro documento que... No, únicamente para el caso de DNIs extraviados, con la constancia de trámite y un documento, como bien dice usted, con el brevete. Podría ser, sí, para identificar, pero siempre que acredite que está en trámite esta pérdida. O sea, que esa disposición que exigía rigurosamente el cumplimiento de un dispositivo legal o una directiva del Ministerio de Transportes vigente a esa fecha, ya no existe en la actualidad. A la fecha no existe. En razón de que pueden haber otros documentos que acrediten que esa persona que tiene derecho a libre tránsito... Me preciso. Lo que te exige es contar con un DNI. Este puede ser caduco o no caduco, pero con un DNI. En ausencia del DNI, que puede ser porque se haya extraviado, te exigen pues la constancia de trámite del duplicado, y eso sí, otro documento que acredite que uno es la persona. O sea, otro documento, ¿cuál podría ser? El brevete. El brevete, exactamente. Pero con la constancia de que está en trámite la pérdida del documento. Correcto, bien. Vamos a escuchar a la defensa en la otra parte. Puede hacerse la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores vocales, señores magistrados del señor tribunal. La suscrita viene en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial a fin de sustentar nuestra postura. Pues bien, habiendo escuchado atentamente los argumentos de la defensa técnica de la parte demandante, debo de precisar que en este proceso de amparo se trata de un proceso constitucional contra un proceso de autoridad constitucional que es el habeas corpus. En ese sentido, se debe aplicar el precedente vinculante establecido por este honorable tribunal a efectos de determinar si es que se encuentra dentro de los presupuestos establecidos para que proceda el proceso de amparo.
Sin embargo, su demanda de la parte demandante, así como los argumentos expuestos por la defensa técnica, no ha sido o no ha precisado en forma clara en qué consistiría la vulneración al debido proceso, es decir, a la empresa LAN, en qué se le estaría vulnerando su derecho, cuál sería el derecho constitucionalmente protegido en este proceso de amparo para que sea procedente. No lo hemos escuchado, me gustaría de repente poder escuchar el elemento de la réplica. Pues bien, en ese sentido, habiendo escuchado también que existe normatividad aplicable al caso en el momento de que sucedieron los hechos, debo decir, señores magistrados, que existe una sentencia también del Tribunal Constitucional que es doctrina jurisprudencial, el 2876 de 2005, en donde señala que efectivamente para efectos de poder determinar cuándo se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, se debe básicamente, ante las restricciones a este derecho constitucional protegido por nuestra Carta Magna, se dice que esta restricción debe ser, a través de un principio de proporcionalidad, debe ser adecuado para desempeñar una función protectora, es decir, que se debe posibilitar en el extremo menos perturbador de lo que se pueda conseguir en ese momento. En ese sentido, señores magistrados, al momento de los magistrados resolver el proceso de habeas corpus, pudieron determinar o señalaron que debió haber sido proporcional el acto por parte de LAN. Sin embargo, el hecho de no permitirle el viaje no fue en ese momento proporcional. Además de ello, si bien es cierto, el carnet de estudiante universitario en la maestría de posgrado de la Universidad Nacional de San Marcos, si bien es cierto, no está establecido como un documento nacional de identidad, sin embargo, se puede señalar o mencionar de que se puede decir que sí puede ser un documento del cual uno se puede identificar, porque detrás de esa carnet universitaria está todo un trámite para poder acceder a ello. Sin embargo, la empresa LAN no tomó en cuenta esa consideración al momento de restringirle el acceso a poder tomar el vuelo, teniendo en cuenta además que la persona había pagado su ticket a efecto de poder retornar a Lima y poder continuar con sus estudios. En ese sentido, señores magistrados, por esas consideraciones, debo solicitar a esa instancia constitucional que se desestime el agravio presentado y se declare procedente la demanda de amparo. Réplica brevemente. Con su venia, doctor. Poco para precisar lo señalado por la abogada patrocinante de la parte emplazada. El derecho constitucional vulnerado, reitero, es el derecho al debido proceso de la tutela procesal efectiva, en razón que las sentencias cuya nulidad peticionamos contienen una motivación aparente, efectivamente, contienen un desarrollo, unos considerandos, pero lo que no cumplen es que éstas se sustenten en una norma expresa. Respecto al argumento de que la conducta fue irracional o no y que se hubiera utilizado o se hubiera actuado de una manera menos perturbadora, señores magistrados, reitero, nuestra empresa se rige por las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil y esas normas establecían eso en ese momento. Y por lo demás, ¿qué pasaría si LAN hubiera incumplido con esta directiva? Se hubiera sujeto a las sanciones, y es una sanción muy grave. Incumplir el Programa Nacional de Seguridad en la Aviación Civil, su Programa de Seguridad de Aviación Civil aprobado, así como no solicitar los documentos de viaje referidos. ¿Y cuál es la sanción de esta? La multa o suspensión de las autorizaciones correspondientes. Tal razón, señores magistrados, reitero, no podía actuar de otra manera sino cumpliendo la directiva expresa, a exigir un DNI vigente. Y al no embarcar a una persona que no contaba con un DNI vigente, de ninguna manera puede considerarse que tal hecho constituya una vulneración al derecho constitucional al libre tránsito, sino más bien el cumplimiento de una norma legal que en todo caso sería una excepción al ejercicio de este derecho constitucional. Es lo que debe decir, doctor. Duplica.
claro. Para precisar de que en el transcurso o en el desarrollo del proceso de habeas corpus se determinó de que otra persona de igual manera no contaba con el documento vigente, sin embargo esta persona viajó. Solicitaría a este honorable tribunal a efectos de poder analizar y verificar que se pidan dentro de los anexos del expediente el trámite del proceso de habeas corpus a efecto de poder verificar si específicamente, como señala la defensa técnica, acarrearía una multa, sin embargo existió en ese momento un trato de desigualdad. Eso es todo. Vista la causa, al voto. Causa número 3, expediente 5873-2013, habeas corpus, interpuesto por Lumber Saúl Núñez Cóndor contra Rosa Isabel Flores Chávez, fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Especializada contra el Crimen Organizado del Distrito Judicial de Lima. Ha solicitado informalmente por la parte demandada el abogado José Luis Vargas Béjar de la Procuraduría del Ministerio Público. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Señores magistrados, la Procuraduría Pública del Ministerio Público presenta en este acto a efecto de realizar el informe oral que a continuación se detalla, a mérito del cual solicito que en aplicación del numeral 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional la demanda sea declarada improcedente. El favorecido, señores jueces constitucionales, señala que se le habría vulnerado su derecho al plazo razonable dentro de la investigación preliminar sujeta por el delito de lavado de activos. Dicha vulneración, de manera expresa, refiere que se habría cometido con la emisión de la disposición fiscal superior emitida por la señora fiscal demandada. Es bueno ubicarnos dentro del contexto de los hechos para de esta manera esclarecer los puntos y llegar a la conclusión final de la improcedencia de la demanda. El favorecido señala que se le habría vulnerado, ¿no?, con la ampliación de la investigación dispuesta por la Fiscalía Superior a mérito de un recurso de queja de derecho, el derecho al plazo razonable. Sin embargo, es bueno señalar que el favorecido nunca estuvo sometido a una investigación por el delito de lavado de activos, sino que estuvo involucrado o sometido a una investigación preliminar por el delito de asociación ilícita para delinquir, conforme se desprende de la resolución emitida por el fiscal provincial a cargo de la investigación, que en el cuarto considerando señala que se amplía investigación contra el favorecido y otras personas más por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir. Punto número 1, él no estuvo sometido a una investigación de lavado de activos, sino que dentro de la investigación y la conclusión a la que llega la fiscal provincial es que habría presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir de parte del favorecido y otros, por lo cual solicita que se amplíe la investigación respecto a este delito. Ahora, sin embargo, es bueno señalar que este ilustre colegiado en doctrina jurisprudencial de manera reiterada ha señalado que a efecto de verificar la vulneración del plazo razonable de investigación es bueno tener en cuenta dos criterios, tanto el criterio subjetivo como el criterio objetivo. El criterio subjetivo relacionado al actuar tanto del representante del Ministerio Público y el actuar del sometido a una investigación preliminar. En este caso, el actuar del Ministerio Público se ha regido por los cánones establecidos por su ley orgánica, en el cual refiere que desde un inicio ha llevado a cabo actos de investigación conducentes, ¿no?, a establecer la responsabilidad de los sometidos a la investigación por el delito de lavado de activos. Como tenemos conocimiento, para llegar al esclarecimiento de este tipo de ilícitos se requiere recabar y hacer cotejo de información con diferentes entes estatales, cual denota y lleva un tiempo prudencial a efecto de recabar dicha información. Registros públicos, SUNAT, migraciones y hacer otro tipo de cotejos de manera individual, documentación con los cuales no se podría verificar la responsabilidad. Esto se ha llevado de manera adecuada. Ahora, hay que tener en cuenta, señores jueces constitucionales, que esta investigación por el delito de lavado de activos,
cuestionada en esta vía, que es la 89 del 2000, la 87 del 2009, a esta investigación se acumularon otras investigaciones por el delito de lavado de activos. Conforme lo señalo, son 7 investigaciones de lavado de activos que por la conexidad con estos se acumularon a esta investigación, teniendo en cuenta que esta es la más antigua. Puedo señalar algunas: el ingreso 139 del 2010, la 548 del 2010, 360 del 2010, 251 del 2011, 70 del 2012, 810 del 2011, 178 del 2011, 371 del 2008. Siendo así, se verifica que es una investigación compleja, ¿no? Y no se puede señalar de manera muy, bueno, se podría decir hasta visible, de que se estaría vulnerando el plazo razonable. Es más, teniendo en consideración esto, señores jueces constitucionales, el Ministerio Público, ¿no?, ejerciendo su rol de persecutor del delito, emitió 3 resoluciones de la Fiscalía de la Nación, a mérito del cual incluso señaló que dicha investigación debía ser llevada de manera exclusiva por el fiscal a cargo de la investigación. Ahora, con eso demuestro que la actividad del Ministerio Público estuvo enmarcada dentro de sus funciones y sin vulnerar el derecho al plazo razonable. Ahora, hay que ver la actividad del favorecido o los involucrados en dicha investigación. Siempre han... Señor Procurador, se le ha agotado el tiempo y puede usted resumir su... Sí, para terminar, gracias señor presidente, para terminar, han tenido una acción obstruccionista, ¿no?, presentando diversos procesos de habeas corpus, conforme lo señalaré en mis conclusiones por escrito, ¿no?, con el cual denoto que siempre han tenido un actuar de tratar de entorpecer la investigación fiscal. A mérito de esto, señores jueces constitucionales, solicito que a mérito del numeral 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional se declare improcedente la demanda constitucional de habeas corpus. Vista la causa, al voto. Causa número 4, expediente 5878-2013, habeas corpus, interpuesto por Alejandro Vargas Robles y otros, contra la alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Rolando Matsutaro Oda Robles y por la parte demandada el abogado Antonio Gerardo Salazar García de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima. Señor presidente, damos cuenta que en el presente expediente el señor magistrado Blume Fortini ha presentado un pedido de abstención. Bien, hemos tomado nota de la solicitud del señor magistrado Ernesto Blume Fortini pidiendo inhibirse en este caso, que tiene que ser considerado por el próximo pleno, lo cual se resolverá en su oportunidad. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra y vamos a agradecer que los abogados que han solicitado el uso de la palabra observen las luces verde, ámbar y roja, a fin de que puedan utilizar el tiempo que se les asigna adecuadamente. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. En primer lugar, señor presidente, como todo caballero, es preciso presentar mis excusas de una actitud anterior que no se justifica, pero se explica. No, tal vez usted no lo recuerde, pero es necesario empezar con eso. Tengo mucho respeto por el Tribunal Constitucional. Respecto al asunto que nos ocupa, debemos de, en primer lugar, el tiempo es corto, ya ir al fondo del asunto. Consideramos que este caso debe ser tratado como las leyes del artículo 55 de la Constitución, la disposición cuarta y transitoria de la Constitución y el artículo 5 del título preliminar, debe de verse este caso en el marco de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos y del pacto de la Convención de Derechos Humanos y todos los pactos en que ha suscrito el Perú. Ese es el marco en que debe ser, porque, señores magistrados, en este caso ha habido violación a la libertad individual, ha habido violación de domicilio, ha habido violación del debido proceso, ha habido agotamiento indebido, se ha violado la igualdad ante la ley, etcétera.
etcétera, el debido proceso administrativo, etcétera, etcétera. Los hechos son conocidos. ¿Qué es lo que pasó el 25 y 27 de octubre a nivel jurídico? La municipalidad, sin ninguna orden normativa, sin ningún sustento normativo, pone unos bloques de cemento, lleva a la policía no sabía, por lo menos los mandos policiales no vieron el asunto, estuvieron en Paramonga, el jefe de la 7ª región, el general Salazar, solo unos coroneles coordinaron con el señor Prado, Gabriel Prado de la municipalidad, y en cuanto a la norma, recién fue publicada el día 27 de octubre, o sea, no hubo norma que lo ampare. Entonces, al poner los bloques de cemento, cometieron una ilegalidad porque precisamente los bloques de cemento atentan contra la libertad individual. ¿En qué sentido? El comerciante no podía ingresar su mercadería, si salía ya no entraba, los clientes no podían entrar a comprar, y la policía que estaba alrededor revisaba a los comerciantes y les quitaba su mercadería, causándoles un grave daño. Esto, señores magistrados, no se puede hacer ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo. Nadie puede poner, porque se le ocurra, sin sustento legal, a comerciantes formales, a comerciantes que tienen contrato de concesión, muros alrededor para evitar que vendan. Eso no se puede permitir. Entonces, eso es lo que sucedió. Se le dejó sin trabajo, atentando contra su libertad de trabajo, libertad de comercio. Los contratos que tenían también se violaron. No hubo y no hay hasta ahora proceso judicial. Eso es gravísimo, señor presidente, señores magistrados. Entonces, aquí, ¿dónde estuvo, por ejemplo, la alcaldesa de Lima el día 25 de octubre? Estuvo en Nueva York, no estuvo al mando de la situación. Estuvo haciendo compras en Nueva York y solamente un funcionario de 5ª categoría o de 4ª, sin que esto sea un sentido peyorativo, estuvo al mando. Entonces ahí hubo irregularidades graves y ilegalidades y violación de derechos. Entonces, no solamente, señores magistrados, han sido perjudicados centenares de comerciantes, sino centenares de carretilleros, centenares de estibadores, público en general, porque ahora el público tiene que gastar más tiempo, dinero, en pasajes, etcétera, etcétera, en ir a Santa Anita. Y acá hay otro punto que quiero resaltar. La ley, la Constitución prohíbe expresamente el monopolio. No puede haber un solo mercado, una sola actividad, una sola empresa que vea todo un asunto. Entonces, el artículo 61 de la Constitución es bien claro, no puede haber monopolio, y en este caso la municipalidad decía, tiene que haber un solo mercado. Y la práctica y la experiencia nos ha dado la razón. Hoy hay comerciantes mayoristas, por decir algo de la irresponsabilidad de la municipalidad, hay 200 comerciantes mayoristas alrededor de la parada, hay comerciantes en Jicamarca, en Huamantanga, en Villa El Salvador. Hay más de 1000 comerciantes que están en todo Lima. Y la municipalidad decía, no, que todos cabían en Santa Anita, lo cual es falso y que ya habrá ocasión de ver. Entonces, por el monopolio y por las leyes de privatización que en síntesis dicen que la municipalidad debe venderle a los comerciantes los puestos, hay 3 leyes de privatización y una de ellas dice que es obligatoria, tampoco podían utilizarlo. Y el otro tema fundamental es el de la donación. La donación que se dio, la familia Pacho donó al municipio de Lima en el año 44 para que se haga exclusivamente, y leo brevemente, señores magistrados, acá está el artículo 2, para que se haga un mercado mayorista y minorista. Esta donación tiene carga. Así lo ha manifestado, y también quiero referirme a los pocos brevemente, señores magistrados. Hay pocos juristas valientes que salieron y dijeron, tiene razón el mercado, la municipalidad no tiene razón. Y uno de ellos es el doctor Mario Castillo Freire, quien en el comercio dice respecto a la libertad individual que la municipalidad sí habría podido transigir la libertad del demandante al impedírsele el libre ingreso a su vivienda, que a su vez resulta ser su centro laboral. Además, nos podríamos encontrar frente a una figura sui generis de desalojo de facto indirecto, y también se pronuncia sobre la donación. Igualmente, el doctor Aníbal Quiroga León
manifestó en un artículo de información. Vamos a decir, eso seguramente usted lo ha agregado al expediente, me imagino. Sí, correcto. Entonces, vamos a dar la oportunidad. Su tiempo ha vencido. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados, señor presidente, señor magistrado, señora magistrada. En mi condición de procurador de la Municipalidad Metropolitana de Lima, he venido a esta instancia constitucional para solicitar que se declare improcedente esta demanda de agravio constitucional planteada por el señor Oda, ¿no es cierto?, y un grupo de comerciantes. Yo creo que es importante, señor presidente, señores magistrados, entender cuál es el contexto en el cual se desarrollan estos hechos y que permiten que la autoridad municipal tome cartas en el asunto. No estamos hablando de cualquier hecho, señor presidente, señores magistrados. Estamos hablando de un proceso de reforma del comercio mayorista en Lima. Hay una ley que todos tenemos que respetar, que es la Constitución, y las leyes especiales que establecen qué se debe desarrollar en el país, y el gobierno central, el 23 de junio del 2003, dio la ley del sistema de mercado mayorista de alimentos. En esta ley se establece claramente que son las municipalidades provinciales las que establecen los mecanismos para el desarrollo de los mercados mayoristas en cada lugar, en cada sitio donde se desarrollan estos. Es en función de eso, señor, que las gestiones anteriores a la Municipalidad de Lima, a la actual, desarrollaron una propuesta de mercado alternativo porque eran conscientes de que el mercado mayorista número 1 de la Parada ya no abastecía comercialmente al conjunto de lo que era la Lima moderna. Era un mercado del año 45 que abastecía a casi 1 millón de habitantes, a tener un mercado que pueda abastecer a cerca de 9 millones de habitantes. Esta necesidad nos llevó a construir como administración municipal, en las gestiones anteriores me refiero, el nuevo mercado de Santa Anita, el nuevo mercado mayorista. Entonces había una necesidad imperiosa de trasladar a los comerciantes de ese mercado mayorista número 1 de la Parada anterior al nuevo mercado mayorista de Santa Anita. Y eso es lo que hizo la alcaldesa Susana Villarán. Comenzó todo un proceso de coordinación y negociación con los comerciantes. Ojo, ese mercado mayorista número 1, ex mercado mayorista número 1 de la Parada, tenía concesionarios. Y esos concesionarios eran personas que habían concertado con la municipalidad a través de la empresa municipal de mercados ENSA. Es decir, habían contratos que permitían que ellos continúen trabajando. Esta relación contractual culmina el año 2012 con la ley que establece que este mercado mayorista ya no era mercado mayorista, sino que el nuevo mercado mayorista, por condiciones de falta de salubridad, falta de seguridad, falta de condiciones, ¿no es cierto?, de infraestructura, tenía que ser el nuevo mercado mayorista de Santa Anita. Y de los cerca de 700 comerciantes, señores magistrados, que habían en el mercado de la Parada, más de 600 se fueron al nuevo mercado mayorista de Santa Anita. Y están ahí, señor presidente. Nosotros creemos que es importante señalar, señor, cuáles son las diferencias importantes. No solamente estamos hablando de un mercado de la Parada que tenía 31.000 metros cuadrados, a un mercado de Santa Anita que tiene 482.000 metros cuadrados, donde hay actualmente cerca de 1.100 puestos de comerciantes mayoristas y que pueden haber 400 más. Si no estamos hablando de toda una transformación del comercio mayorista con condiciones de salubridad, higiene y seguridad que permitan que el ciudadano de Lima pueda comprar un mejor producto y con mejores condiciones. Ese es el proceso de reforma que se empezó, señor presidente, señor magistrado. Y todo el proceso de reforma tiene gente que no está de acuerdo. Por supuesto que todo proceso de reforma tiene gente que no está de acuerdo. Y se han presentado 88 procesos de habeas corpus y de amparo, señores. 41 de habeas corpus y 47 de amparo. Todos, a excepción de uno, porque este también fue declarado improcedente en primera y segunda instancia, todos, a excepción de uno, fueron declarados improcedentes o infundados. En 2 instancias, señores presidentes, señor miembro de este tribunal. Y si estamos hablando de cerca de 300 magistrados del Poder Judicial resolviendo que no hay ninguna condición para declarar procedente un habeas corpus o un amparo en favor de estos comerciantes. ¿Por qué? Porque hay leyes, hay normas que establecen y que regulan quién es la autoridad para poder establecer los mecanismos de nuevo mercado mayorista. La Municipalidad de Lima. ¿Quién lo ha hecho? La Municipalidad de Lima. ¿Con quién lo ha hecho? Con el Gobierno Central y con el apoyo de la Policía Nacional. Entonces, no hay ningún mecanismo que permita establecer que sea afectado, sea vulnerado algún derecho constitucional. En ningún momento, señor, y por eso, en este caso en concreto,
la primera y segunda instancia declaró improcedente ningún elemento que permita que sustente el señor Oda que se le ha afectado su derecho al libre tránsito y al libre comercio. Esos son amparables en términos de libre comercio y de comercialización de productos con un habeas corpus. No lo son, señor, no lo son. Y en primera instancia y en segunda instancia, por eso ha declarado improcedente la demanda de habeas corpus planteada por el señor Oda, en este caso, señor presidente. En réplica brevemente, señora Oda, por favor. Sí, mire, brillante el procurador, pero a favor de los argumentos nuestros. Lo que había negado la alcaldesa de Lima en el proceso de la sentencia del doctor Manso de Urbina, el procurador lo ha confirmado. Los comerciantes tenían un contrato de concesión, o sea, título que justifica su posesión. En ese caso, la única forma de sacarlos era por un proceso judicial. Tenían la posesión. En el periodo de la posesión, y ustedes lo saben mejor que no, es la teoría objetiva de Jevin. Todos los comerciantes tenían contrato de concesión, pagaban su merced conductiva, RUP, emitían boletas, o sea, comerciantes formales. ¿Cómo a esos comerciantes formales, como dice el procurador, que tenían contrato de concesión, se les puede sacar así como unos delincuentes? No se puede. Y otro, hemos argumentado el artículo 21 para ver los casos últimos, hechos nuevos, sobre dos puntos puntuales, señor presidente y señores magistrados. La municipalidad el 2 de marzo declara clausura del mercado bajo una ejecución coactiva. Demandante, Municipalidad de Lima. Demandado, Serpar, Municipalidad de Lima. Ejecutor coactivo, Municipalidad de Lima. Y el de Defensa Civil, de Municipalidad de Lima. O sea, parte, contraparte, juez, fiscal, todo. Los comerciantes no fueron, y están autos, no fueron notificados. Hemos adjuntado la respuesta del señor, el interventor, el coactivo, y él dice que nosotros no somos parte del proceso. Los encerraron, señores magistrados. El día 3 de febrero soldaron todas las puertas y hubieron ancianos, niños, comerciantes, hasta clientes que quedaron encerrados. ¿Eso es respetar derechos humanos? No le pasaron comida durante una semana. ¿Eso es respetar derechos humanos? Y por último, señor presidente, hay muchos casos, muchos temas, pero la municipalidad argumentó que la parada era ya de lo peor, un caos, una cuestión insalubre y todo. El excelente Elmer Huerta, que también está en RPP, es un oncólogo peruano de fama mundial, especialista en salud pública, ha desenmascarado los argumentos de la municipalidad y en síntesis hasta se ha burlado. Dice que hemos vuelto la municipalidad con esos argumentos de que se iban a propagar a través del aire de las enfermedades. Eso se ha utilizado en la Edad Media. Y lo que sí dice, entre otras cosas, se burla científicamente de la posición de la municipalidad, lo cual confirma que es un pretexto. ¿Y qué dice el señor Huerta, el doctor Huerta? Eso sí dice, habían las ratas sí un problema porque propagan la peste pública. ¿Y quién es el responsable de las ratas? ¿Y quién administraba, señores, el mercado? La Municipalidad de Lima, a través de esa. Ellos son los verdaderos responsables que crearon ese mercado cochino y sucio que querían integrar a los comerciantes. Por tanto, señores magistrados, aquí ha habido violación de todo tipo y no sé cómo la señora alcaldesa está impune hasta la actualidad. Gracias. En dúplica brevemente, señor. Sí, brevemente, señor. Durante todo el proceso de habeas corpus y amparo, ninguno de los demandantes ha podido probar que hayamos realizado un desalojo. No hemos realizado ningún desalojo, señor. Todos los comerciantes, señor, se han ido, por favor. Sí, por favor, vamos a exigir orden y silencio. Todos los comerciantes, señor, se han ido voluntariamente al nuevo mercado mayorista de Santa Anita, todos. Incluso el señor abogado hace referencia a los hechos del 15 de marzo. Desde el día 2 de marzo hasta el 15 de marzo, que se culminó el proceso de retiro voluntario de los comerciantes, hubo presencia del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Hay actas, señor, hay cerca de 20 denuncias fiscales en investigación contra la alcaldesa de Villarán. Ninguna ha sido declarada procedente. Ninguna, señor presidente. ¿Por qué? Porque no hay ningún hecho que amerite que se investigue por algún acto violento o agresivo contra los comerciantes. Incluso el fiscal que participa de prevención del delito en los hechos del 2 al 15 de marzo señala en un informe final que todos los hechos desarrollados durante la salida de los comerciantes del mercado mayorista número 1 de la parada se han hecho voluntariamente y sin ninguna infringencia, si han infringido las leyes penales
vigentes en el Perú. Entonces, en este sentido, señor presidente, queremos señalar claramente, no existe elemento alguno que permita establecer que se ha dañado algún derecho constitucional, que se ha afectado algún derecho constitucional de los comerciantes que existían o que tenían su comercio en el mercado mayorista de La Parada. Ya no hay mercado mayorista, señor. Lo que hay ahora es un parque del migrante, construido ya y que se va a inaugurar en el mes de octubre, señor. Entonces, ya no hay ningún comercio en ese lugar y, por lo tanto, lo que nosotros consideramos, señor, que es importante que ustedes declaren procedente este recurso de agravio constitucional planteado por los comerciantes. Muchas gracias, señor. Vista la causa, al voto. Causa número 7, expediente 6365-2013, proceso de amparo interpuesto por César Joaquín Álvarez Aguilar contra el Jurado Nacional de Elecciones. Ha solicitado formalmente por la parte demandada el abogado Ronald Johan Angulo Zabaleta de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional. En mi condición de Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones, solicito al colegiado se sirva desestimar el recurso de agravio constitucional y confirmar la sentencia de vista de la segunda sala de Santa que declara infundada la demanda por las consideraciones que paso a exponer. Brevemente, antes de analizar los hechos, quería narrar las razones por las cuales el demandante recurre vía acción de amparo ante el Poder Judicial. El demandante, César Álvarez Aguilar, como todos sabemos, se desempeñaba en el 2011 como presidente regional de Santa. Este señor puso unos paneles de publicidad estatal cuando ya se habían convocado las elecciones generales, y entonces el jurado electoral especial, fiscalizando esta actitud, y plantó un procedimiento sancionador en contra del demandante. El demandante hace sus descargos, el jurado electoral especial evalúa los mismos y le ordena que retire esa publicidad estatal y eso es, le impone una multa de 40 unidades impositivas tributarias. Entonces, el demandante, en uso de su derecho a la doble instancia, interpone recurso de apelación y el expediente sube al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones declara infundada su apelación y confirma la multa que le había impuesto. Entonces, el demandante, en base a una resolución del jurado, interpone un recurso extraordinario en contra de esa resolución del jurado que declara infundada su apelación. Se procede a la fecha de la vista de la causa, el demandante no asiste y el jurado resuelve el recurso extraordinario declarando infundado. En consecuencia, convalida la multa. ¿Qué sucede? El demandante recurre al Poder Judicial señalando que se ha violado su debido proceso por cuanto no se le habría notificado, según lo que manifiesta él, debidamente la fecha de la audiencia de la vista de la causa para ver este recurso de apelación. La Sala Civil y el Juzgado Civil de Santa, por la Constitución de Santa, han señalado expresamente en sus considerandos que los argumentos del demandante no son válidos ni coherentes porque el demandante, cuando apela la resolución que le pone la multa del Jurado Electoral Especial, señala una dirección que era Elías Aguirre 385, oficina 402 en Chimbote. Y en autos, obra la segunda notificación que el Jurado Nacional de Elecciones le remite con fecha 24 de mayo del 2011, señalando que la vista de la causa había sido programada para el 8 de junio de 2011. Hay un cargo de recepción donde un señor, Gilmer Cabrera Horna, recibe la notificación, pone su firma y su número de DNI, la hora en que recibe la notificación. La notificadora también del jurado hace una certificación de que ha sido bien notificada para la vista de la causa. El demandante dice que lo que ha ocurrido es que la notificación ha sido dejada en una oficina de un piso inferior, o sea, no del cuarto piso, sino del tercer piso. Pero nosotros sabemos,
como operadores jurídicos, que cuando hay un vicio de nulidad, en todo caso, la persona que se va a afectar con esta nulidad tendría que pedir esa nulidad en la primera oportunidad que tenga para poder hacerlo. Cuando le notifican la resolución que declara infundada la apelación, el demandante presenta un recurso de extraordinario al jurado con fecha 21 de junio. Y los argumentos de ese recurso extraordinario son de que el jurado no tenía en cuenta que la publicidad había sido puesta antes de la convocatoria, pero no dice nada de la notificación que ha sido supuestamente defectuosa. Posteriormente, el 23 de junio, presenta un escrito ampliando los fundamentos de su supuesta nulidad, de su recurso extraordinario, diciendo no, ha habido una notificación defectuosa de la fecha de la vista de la causa. Entonces, señor magistrado, es evidente, y esto está comprobado en autos, que son argumentos de defensa que no tienen ningún sustento probatorio, y por lo tanto nosotros solicitamos que se sirva desestimar el recurso de agravio constitucional y declarar infundada la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 8, expediente 6435-2013, habeas corpus, interpuesto por Wilmer Yarleque Ordinola contra Jorge Calderón Castillo y otros, jueces de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informalmente por la parte demandante el abogado José Luis Echaíz Espinosa. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados, excelencias. El Tribunal Constitucional, dentro de su rol principal, es el defensor de la legalidad, guardián de la Constitución. Y obviamente la sentencia recaída dentro de esta situación del caso del Grupo Colina, obviamente no respeta el sistema jurídico nacional e internacional. Obviamente, ¿por qué? Porque la aplicación del delito de lesa humanidad a los cuales se han sentenciado va en vulneración abierta y total de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra Constitución, del núcleo sólido de la Constitución, que es desde la época de la colonia hasta la actualidad, que no se puede aplicar una norma en forma retroactiva maligna, pero sí benigna. Transgrede la misma el Estatuto de Roma, que señala expresamente que los delitos de lesa humanidad se aplicarán cuando el Estado adherente entra en posesión del Estatuto de Roma. Por lo tanto, los hechos que se cometieron fueron en el año 91 y 92. La Convención de Belén du Pará, el Estatuto de Roma, son posteriores a la incorporación del sistema a nuestro sistema jurídico nacional. Por lo tanto, o sea, es imposible pretender, bajo los mismos lineamientos del Estatuto de Roma, de la Convención de Belén du Pará, más encima, si tenemos en cuenta que el artículo 57 de la Constitución, cuando habla de los tratados ejecutivos o denominados comúnmente como soft law en la doctrina, e indica, ¿cómo se llama?, que si un tratado va a ser aprobado y va a modificar o va a vulnerar derechos fundamentales contenidos en la Constitución, estos deben de ser aplicados expresamente, señor, deben de ser aprobados en 2 legislaturas ordinarias con mayoría calificada. La Convención de Belén du Pará, que aprueba los delitos de lesa humanidad, han sido aprobados en una legislatura ordinaria y con mayoría simple. Por lo tanto, resulta imposible pretender vulnerar el núcleo duro de nuestra Constitución, que se arrastra, no de ahorita, no es con la Constitución del 93, no es con la Constitución del 79, ni es con la Constitución, arrastra históricamente la imposibilidad de que se aplique. Y tanto es así que los juzgadores, a la hora que han resuelto este habeas corpus, o sea, han vulnerado, haciendo hablar al tribunal como si fuese un precedente, cuando expresamente en ese expediente señalados en las sentencias, ¿no
no se señala, el tribunal en ningún momento ha señalado que esto constituye un precedente obligatorio. Tampoco. Y tanto es así que existe un fallo de un miembro del anterior pleno en donde se reservó y diciendo que existía retroactividad benigna y no maligna. Tanto es así que si en el caso de Elsa Canchaya, este mismo tribunal ha hablado de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y entonces eso sí iría más bien en contra del Estatuto de Roma en su artículo 24, que señala que son imprescriptibles los delitos que sean sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, hay incongruencia en el sentido en que se expresan las sentencias y por lo tanto solicito, señor, que se tome en cuenta, uno, el informe anterior, el video del informe anterior, en donde la misma procuradora del Poder Judicial reconoció expresamente que cuando se cometieron los ilícitos no estaba tipificado como lesa humanidad. Dos, que se analice y se siente un sistema jurisprudencial por el cual se señala expresamente, y tanto es así que el Estatuto de Roma indica que no se podrá aplicar los delitos de lesa humanidad cuando haya conflicto interno. Artículo 11. También indica, señor, el Estatuto de Roma, la Convención de Belén do Pará, que esto se aplicará de ahí para adelante y no en forma retroactiva. Entonces, el sistema jurídico del país está en un caos, porque en esa apertura de retroactividad maligna, entonces vamos a tener que, de repente, algún loco por ahí interponer una acción de los delitos en la época de la colonia, de los delitos del 60, ¿ah? ¿Y qué estabilidad jurídica vamos a tener? Ninguna. Por eso, respetuosamente, señor, solicito que se declare fuera. Se siente las bases firmes del sistema jurídico de este país, nos guste o no. Correcto. Están sentenciados, pero no podemos amparar abuso, señor. Gracias. Señor abogado, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña y luego el magistrado Carlos Ramos Núñez le van a formular preguntas. Gracias, señor presidente. Señor abogado, ¿qué opinión tiene usted sobre la formulación que hace en muchos espacios, que el tema de calificar a un delito como lesa humanidad sería un tema de jus cogens? Señor, primeramente el mismo Estatuto de Roma, la Convención de Belén do Pará, señala que debe haber una reiterancia continua en la comisión para que sea en realidad un delito de lesa humanidad. Hechos aislados de un conflicto interno o de una situación de... Conozco el Estatuto de Roma, conozco el Belén do Pará. Yo le estoy haciendo una pregunta muy concreta. La pregunta es muy concreta. ¿Si el tema es jus cogens o no? No, señor. ¿Por qué? Considero que no, porque el hecho de cómo se llama, antiguamente los tratados tenían una categoría hasta encima de la ley nacional. Bajo esta Constitución y la Constitución del 79 se ponen y se igualan al mismo nivel del derecho nacional. Entonces, por lo tanto, sin embargo, el Tratado de Roma dice que ante el incumplimiento de lo previsto en el reglamento interno, entonces, frente a la libertad de un tratado, se privilegia el tratado del reglamento interno. Pero eso no es lo que le estoy preguntando, es muy claro lo que le estoy preguntando. Hay un concepto que es jus cogens, y la implicancia de asumir algo como jus cogens significa que es una costumbre internacional que tiene que cumplirse. Entonces la pregunta es muy clara, si para usted, ¿por qué consideraciones una situación como esta no se debe jus cogens? Porque el mismo tratado señala, o sea, sus limitaciones. Una es de que se incorpora, o sea, tendrá fuerza cuando sea ratificado y se incorpore al derecho nacional. Desde ahí para adelante,
los hechos son anteriores, por lo tanto es el mismo tratado. Bueno, he escuchado su posición. Cuando la de coge no es precisamente porque sea parte de un tratado, sino porque se asume como costumbre internacional. Es todo, señor presidente. El doctor Carlos Ramón Núñez. Gracias, señor presidente. Desearía saber, señor abogado, si el recurrente está purgando prisión por delito de desaparición forzosa, entre otros ilícitos. Sí, señor. Lleva 10 años en el penal de Castro Castro. ¿Ha interpuesto la defensa demanda de revisión contra la sentencia condenatoria? Yo he asumido en este proceso. Los hermanos del sentenciado son los que han estado a cargo. Yo lamentablemente, no lo he hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recién me he reintegrado al sistema del Perú, he estado laborando en la Universidad Federal de Ceará como profesor y exfuncionario también de este Tribunal Constitucional, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Lo conozco a él muchos años, ¿no? Conozco la parte interna de los hechos que han sucedido y lo cierto es que, ¿cómo se llama? Él se encontraba lícitamente viviendo en los Estados Unidos, ¿no? Cuando surge todo este problema judicial, los otros miembros le han imputado a él hechos que él ni siquiera ha cometido y se han acogido como beneficiarios de colaboradores eficaces. Y entonces, ¿cómo se llama? Cuando él ha venido a defenderse, se ha encontrado con que se le imputa totalmente delitos que ni siquiera. Tanto es así que se le imputó el hecho de que supuestamente había matado al niño en Barrios Altos. Y después en el proceso se demostró que no era así, ¿no? Y tanto es así que por esa circunstancia, si vamos todavía más al fondo, cuando el señor Olivera era ministro de Justicia y se solicita la extradición del señor Yarreque, el expediente fue observado por el gobierno americano, justamente por Barrios Altos y Cantuta. Nunca el gobierno peruano levantó las observaciones y después lo han extraditado. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 10, expediente 6738-2013, proceso de amparo interpuesto por Primax S.A. contra Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, a solicitar informar oralmente por la parte demandante el abogado Percy Bardales Castro y por la parte demandada el abogado Renzo Fabricio Tomás Díaz González de la Procuraduría de la SUNAT. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Efectivamente, en el presente caso, en la materia de controversia de determinar si se ha producido la afectación de los derechos constitucionales de mi representada, con motivo de los prolongados y reiterados procedimientos de fiscalización y determinación del impuesto a la renta del año 2000, básicamente producto del desconocimiento de la vigencia material de la prescripción en materia tributaria. Esa situación, como vamos a explicar brevemente, Audio, que mejore el audio. Acercar el micro en todo caso. Esta situación, como vamos a mostrar a continuación brevemente por el plazo concedido, ha generado que se viole el derecho constitucional a la seguridad jurídica, el derecho a la interdicción a la arbitrariedad y razonabilidad a un plazo razonable y también, como vamos a ver seguidamente, también a la aplicación retroactiva de las normas en materia tributaria. A efectos de explicar, de poner en contexto la situación de por qué efectivamente se ha producido esta reiterada y prolongada afectación en los procedimientos de fiscalización y determinación de obligaciones tributarias de mi representada, es importante tener presente que se trataba del tributo del impuesto a la renta, el IGB del año 2000. En este año, básicamente en la materia, el régimen de prescripción establecía un plazo de 4 años, como sigue manteniéndose al día de hoy. Ese plazo de 4 años se podía interrumpir con la notificación de unos valores y se podía suspender el plazo si es que la compañía o el contribuyente, en este caso en general,
presentado un recurso de reclamación. Es importante notar, señores presidentes, señores magistrados, que al momento de ocurrencia de estos hechos no había una norma especial tributaria que estableciera cuáles eran los efectos jurídicos derivados de la nulidad del acto administrativo con motivo de un procedimiento de reclamación. Solo se establecía el Código Tributario cuál era el efecto derivado de la reclamación, esto es la suspensión, pero no qué pasaba si ese acto que se había reclamado y fue declarado nulo, cuáles eran los efectos. Por eso es que efectivamente la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es una ley de aplicación supletoria de los procedimientos administrativos, en este caso un procedimiento tributario, establecía y establece al día de hoy en el artículo 2 y 13 que los efectos de la declaración de nulidad de un acto administrativo, evidentemente en este régimen peruano, es la nulidad de pleno derecho. 2, como es un procedimiento declarativo, hay que impugnar para que se declare, es un procedimiento declarativo. 3, tiene efectos retroactivos al momento de ocurrencia del acto nulo. Y 4, que se afectan los actos vinculados a ese acto declarado nulo. ¿Qué ha pasado en el presente caso, señor presidente? En el año 2003, a mi representada la notifican los valores del impuesto a la renta del IGB. Esos valores fueron reclamados en octubre de ese mismo año y después de 6 años, en el año 2009, la declaran nula. La Administración Tributaria reconoce en esa resolución que por una situación atribuible a ella, los valores fueron declarados nulos. El año siguiente, nuevamente inicia fiscalización y producto de la reclamación que se inicia, al año siguiente, nuevamente la Administración reconoce que incurrió en un vicio procedimental y los declara nulos. El año 2012 inicia una tercera fiscalización y al día de hoy ese tema sigue en trámite. Y la pregunta es si algo no suena lógico acá. Claramente sí, la Administración sostiene constitucionales. El primer tema es esta resolución del Tribunal Fiscal, que vamos a ver también por qué afecta al derecho a la retroactividad. Es una norma, es una resolución que para tener efectos vinculantes, de acuerdo al artículo 154 del Código Tributario, tiene que ser publicada. Esta resolución establece expresamente que la nulidad de un acto administrativo no afecta a la interrupción de los actos de determinación. En ese aspecto estamos de acuerdo. Lo importante acá es el contenido. El Tribunal Fiscal en esa resolución reconoce, y les pido ahí por favor, es importante tomar en cuenta esta situación, reconoce que un acto nulo jamás puede surtir efectos y por tanto genera efectivamente que no se debe interrumpir el plazo de prescripción. Pero sin embargo, en cuanto a la suspensión del plazo, viene la contradicción en los términos de esa resolución, y les pido que en su momento cuando gobiernen el paliente lo consideren, señala que el procedimiento de reclamación no tiene vinculación con el acto reclamado. Yo me pregunto, si efectivamente hubiera existido o no ese acto de determinación, hubiera existido el procedimiento de reclamación, claramente no. La compañía, en todas estas veces que ha pasado, siempre ha tenido que recurrir y pedir la nulidad precisamente porque para la Administración no existe ese vicio. Precisamente eso por la impugnación de apellido de parte, porque efectivamente es declarativa la nulidad, es que se ha reconocido esa situación. La Administración insiste en dejar de lado ese vicio e insiste en seguir acotando. Y evidentemente este tema sigue permitiendo intereses moratorios hasta el día de hoy, y evidentemente esa es una situación que solamente se debe a la negligencia de la Administración. En cuanto al artículo 46, para terminar brevemente, el artículo 46 fue publicado y entró en vigencia el 1 de abril del año 2007. Esa norma lo único que hace es reconocer dos cosas, señor presidente y señor magistrado. Primero, que a partir de ese momento existe una norma que regula los efectos de la nulidad, que dice que efectivamente si se declara un acto nulo, los efectos de la suspensión derivada de la reclamación no se afectan. Uno, por tanto, hacia atrás no había norma tributaria especial que regulara el tema, por tanto, claramente se aplicaba la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y lo segundo, ¿acaso esta norma no está haciendo que en el fondo, en vía indirecta, estas situaciones de indeterminación en el plazo de prescripción generen situaciones como la de la representada, donde efectivamente han pasado 14 años y la Administración sigue fiscalizando indeterminado a la compañía? Y para cerrar, señor presidente y señor magistrado, por el tiempo conseguido, es importante notar que esta resolución del Tribunal Fiscal 161.1 de la Sala 1 del 2008, que es un precedente vinculante para el Tribunal y SUNAT, fue publicada en el año 2008. La pregunta es si esta resolución, que tiene carácter normativo desde el punto de vista de aplicación del sistema jurídico, puede ser aplicada a situaciones que ya habían ocurrido en el año 2003. Lo mismo con el decreto supremo, con el artículo 46 que fue modificado por el decreto legislativo 981, que entró en vigencia el 1 de abril del año 2007. ¿Podría aplicarse una norma de este tipo a situaciones ya ocurridas en el año 2003? Nótese que en el año 2003 ya había ocurrido la nulidad de pleno derecho declarada por la Administración Tributaria.
Y nótese también que el acto de suspensión fue ocurrido también en octubre del año 2003. Son hechos anteriores y evidentemente esta situación ha generado que se dé una situación de aplicación retroactiva. Y esta posición, evidentemente, que creemos lógica, creemos que no resiste el menor análisis en este sistema constitucional, ha sido reconocida también por un informe que hemos presentado al expediente del doctor César Padilla Mazú, que solicitamos lo tengan a bien considerar al momento de resolver la presente causa. Bien. Señor Procurador, va a hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores jueces constitucionales. Como administración tributaria tenemos una posición que es que la demanda debe ser declarada improcedente. Ello por cuanto estamos acreditando en el proceso que el demandante alega es la prescripción de la determinación de la deuda tributaria en 3 vías. Lo hace administrativamente solicitando la prescripción de la deuda tributaria y la administración tributaria rechaza, el contribuyente apela al tribunal fiscal, el tribunal fiscal rechaza el pedido y el demandante ha interpuesto una demanda contenciosa administrativa. Y la demanda contenciosa administrativa tiene los mismos argumentos que hemos escuchado. Y esa demanda contenciosa administrativa está en trámite. Y está en trámite y se ha declarado infundada la demanda. Segunda vía que toma el demandante, como hemos escuchado, se fiscalizó en un tiempo y ya fue finalmente determinada, el contribuyente la ha impugnado vía reclamo ante la misma SUNAT, la SUNAT revoca en parte, confirma cierta parte de la deuda, el contribuyente ha apelado al tribunal fiscal. Y en sus argumentos, tanto de recurso a reclamación como de la apelación, nuevamente está este tema de la prescripción. Entonces, segunda vía a la cual el demandante recurre a pedir lo mismo. Y la tercera, el presente amparo. Entonces, tenemos que son a través de 3 vías que se está solicitando los mismos argumentos. Y, en todo caso, hay hechos adicionales. Como por ejemplo, la determinación del impuesto a la renta que refiere al demandante que fue objeto de fiscalización, luego de esas dos fiscalizaciones, fue determinada con saldo a favor del contribuyente y con la emisión de una multa, y el contribuyente la pagó. Es decir, aceptó la fiscalización efectuada, que en todo caso también le resultó favorable, porque luego de esas sucesivas fiscalizaciones que hizo la administración tributaria, le resultó favorable. Ahora, la fiscalización correspondiente al impuesto general a las ventas es la que se prolongó, y es la que fue determinada, y es la que ahorita está pendiente de pronunciamiento en el Tribunal Fiscal. Entonces, como administración tributaria, como defensa de la Procuraduría, lo que solicitamos es que la demanda debe ser declarada improcedente. ¿Por qué? Porque se ha recurrido a la vía igualmente satisfactoria. Y también, respecto de la deuda principal, el contribuyente no ha votado en la vía administrativa correspondiente. En todas esas consideraciones solicitamos se declare improcedente la demanda. Brevemente en réplica, señor abogado. Sí, presidente, brevemente nada más. Efectivamente, se ha señalado que este proceso debería ser declarado improcedente, y para eso ha señalado que efectivamente en la vía administrativa y en el proceso contencioso se viene discutiendo el tema. Lo que es importante anotar, señor presidente, es lo siguiente, que actualmente el Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria no tienen la potestad de ejercer el control difuso. Y la pregunta que surge de inmediato es si este tema, que es un tema claramente constitucional, que está reconocido el derecho a la seguridad jurídica como un tema de protección del derecho constitucional, puede ser o no protegido en forma satisfactoria en la vía administrativa. 1. 2. El tema del proceso contencioso evidentemente se inició porque la compañía en la vía administrativa solicitó la prescripción. La Administración Tributaria efectivamente lo ha reconocido, y qué bueno que lo mencione, ha efectivamente denegado el pedido de prescripción, y el Tribunal Fiscal también lo ha denegado, y es más,
lo va a seguir renegando. ¿Por qué? Porque existe para el Tribunal Fiscal esa resolución del Tribunal Fiscal 171/2008 que es de carácter vinculante para ella. Solamente se podría modificar ese criterio si en acuerdo sale la pena y el Tribunal Fiscal acuerda que ese criterio debe ser cambiado por inconstitucionalidad en cuanto efectivamente afecta a la vigencia material de la prescripción. Eso no ha sucedido al día de hoy. Y precisamente para no consentir esa resolución del Tribunal Fiscal que ha declarado la improcedencia de la prescripción, porque si evidentemente se consiente ese tema, la defensa desde el punto de vista de la vía ordinaria que se cae, se tenía que imponer el tema de la vía contenciosa, pero ese tema ha sido después de muchos años de iniciar este proceso. El tema al día de hoy sigue en trámite y lo más importante acá es si no es lógico que amerite un pronunciamiento sobre el fondo de efectivamente este tribunal, cuando de por medio hay un abocamiento a un tema claramente constitucional, donde de por medio hay 14 años de procedimiento y donde como trata de confundir el abogado de la administración tributaria, el tema es el siguiente. Hay dos tributos, renta y el IGB. Producto de la discusión administrativa, en renta hay una determinación de saldo a favor y una multa. La multa tiene deuda. En el IGB, como ya reconocido también, el interés moratorio sigue recorriendo. Pero es importante anotar lo siguiente, señor presidente. Las obligaciones tributarias, producto de las fiscalizaciones, no solamente establecen deudas, también establecen, por ejemplo, desconocimiento de saldos a favor, de pérdidas. Si yo declaro una pérdida de como 100 y al día de mañana la administración tributaria me dice no tienes pérdida, si encima tienes deuda, eso es una afectación. Si yo digo que tengo una pérdida de 100 y la administración tributaria mañana me dice no, tu pérdida no es de 10, de 100, sino de 10, eso también es una afectación. Claramente está tratado un aspecto que viene al tema del fondo y donde no está en discusión los argumentos evidentes de este trastocamiento y afectación a la vigencia material de la prescripción. Eso, señor presidente, solicitamos que amerite un pronunciamiento de fondo a este tribunal porque afecta literalmente a la vigencia en todos los aspectos del plazo razonable, de la seguridad jurídica, de la arbitrariedad en que viene ocurriendo el tema. No se ha pronunciado sobre estas situaciones reconocidas por la administración de negligencia directa de esta situación. En dúplica brevemente, señor. Señores magistrados, este tribunal, en la sentencia 2044/2009, estableció que toda alegación de prescripción debe realizarse en la vía administrativa y, por tanto, en la vía contenciosa. Y lo que ahora hemos escuchado en la réplica es simplemente un desconocimiento de la norma. ¿Por qué? Porque la ley del procedimiento contencioso administrativo señala que el juez, ¿quién mejor que el juez contencioso que conoce el proceso administrativo para que pueda, en todo caso, realizar control difuso? En segundo lugar, no hay vulneración al derecho al plazo razonable. ¿Por qué? Porque los intereses se generan por una situación de incumplimiento. Y si al final la administración tributaria ha determinado que hay deuda, es porque el contribuyente tiene la obligación de declarar los tributos que le corresponden. Si no lo hace así y la administración después lo determina, el contribuyente tiene que asumir el hecho propio del incumplimiento de la deuda tributaria. Y ello, finalmente, respecto a la alegación de la nulidad, de los efectos de la nulidad, consideramos que fue la interposición de los reclamos del contribuyente su hecho propio y, por tanto, ese acto es eficaz. Vista la causa, al voto. Causa número 14, expediente 7222-2013, habeas corpus, interpuesta por Juan Arturo Quintana Briceño contra Felipe Santiago Aguilar Vizcarra, inspector general del Ejército y otros. Ha solicitado informar realmente por la parte demandante el abogado Mario Reyes Níquem y también por la parte demandante ha solicitado informar sobre hechos el señor Juan Arturo Quintana Briceño y por la parte demandada el abogado Sósimo Raúl Santana Bravo de la Procuraduría del Consejo Supremo de Justicia Militar. El señor Juan Arturo Quintana Briceño, usted debe informar sobre hechos. Le vamos a pedir que solamente se limite a los hechos y brevemente. Muchas gracias, presidente. Puede hacer usted la palabra. Señor presidente, señor magistrado del Tribunal Constitucional, tengan ustedes muy buenos días. El motivo por el cual me encuentro frente a este pleno del tribunal es para pedir justicia, para que el tribunal haga valer el derecho, la Constitución y la ley. ¿Por qué lo digo, señor presidente? Yo soy un oficial del Ejército que he recorrido en la institución 34 años de servicio.
Tuve la suerte de estudiar inglés y francés. He hecho cursos en Estados Unidos de Boina Verde, Ranger, comando en el Perú. He participado en la guerra contra terroristas en el BRAE, en Ayacucho, en el Guayaba y también en el CENEPA. Gracias a estos méritos he ascendido en mi carrera a todos los grados. Ningún problema de disciplina, ningún problema de afectación de derechos humanos, de lesa humanidad, lo cual me colocaba en el año 2011 en el primer puesto para ascender a general de división. Quizás, señores magistrados, ese fue el delito que he cometido, ser número 1 por ascenso. ¿Por qué? Porque al presentarme al acuerdo de ascenso, si lo puedo demostrar acá, yo estaba número 1 para ascender a general de división. ¿Qué hace? No digo el ejército porque respeto a mi institución, los funcionarios que estaban en el ejército. Las actas de ascenso, en la cual estaba número 1 para ascender, la modifican y hacen una acta fraguada en la cual me bajan al puesto número 5. Y al número 12, que es el actual comandante general del ejército, lo suben al puesto 2, ascienden a 4 y me bajan a mí al puesto número 5. No contento con ello, el ejército desaparece las actas, porque hubo una denuncia mediática y fueron las actas desaparecidas. Comprometido el entonces comandante general del ejército, Ricardo Moncada Novoa. El general Moncada, en el año 2011 me fue a pasar inspección a Tarapoto. Me felicitó, excelente señor general Quintana, por su brillante gestión. Acá en mi gestión, el año 2013, comienza esta pesadilla contra mi persona y mi familia para poder evitar de que ascienda por 3 años consecutivos. Yo soy un oficial operativo, jamás he participado en compra de armamento, yo soy un perfil Ranger, comando operativo. Vengo de Estados Unidos, me mandan a Arequipa, lo primero que hago es subir al volcán Misti con mi tropa. El oficial que da el ejemplo en todos los actos. Eso de repente fue una preocupación para los que estaban alrededor mío como competencia, porque veían que yo era un futuro comandante general del ejército y no vieron la mejor manera para poder cortarme la carrera con este problema. ¿Qué hace el ejército? Antes de culminar la investigación administrativa, me denuncia al fuero militar. El fuero militar, a pesar de que la ley indica que cuando hay un problema judicial debe suspenderse la investigación administrativa, ellos continúan investigando y siguen investigándome y está en riesgo mi libertad personal. Actualmente me encuentro de baja, me han cerrado las puertas del hospital, a mí y a mi familia, me han quitado el carro, la seguridad y todos los beneficios que tengo como oficial general en el retiro. Yo solicito, señor presidente, señor magistrado, que se haga prevalecer la Constitución, porque estoy siendo procesado por 3 tribunales por los mismos hechos fácticos hace 2 años. Muchas gracias. Vamos a escuchar la defensa de su abogado. Señor presidente, muy buenos días, señores magistrados, buenos días, señores. En mi calidad de abogado patrocinante del señor Juan Arturo Quintana Briceño, vengo a peticionar a este Supremo Tribunal que las entidades y funcionarios de la administración pública cumplan con nuestra Carta Magna. En el sentido de que los funcionarios de la justicia militar acaten las disposiciones emanadas de la jurisdicción común en el cual se viene procesando a Juan Arturo Quintana Briceño. ¿Cuáles son los hechos, señor? Como consecuencia de haber ocupado el cargo de comandante general de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales con sede en la ciudad de Tarapoto en los años 2010 y 2011, específicamente en los meses de marzo, abril, julio, agosto, se hace la Junta de Investigación de la región del Centro
a cargo del general de brigada Ambía Quintana, hace una investigación a presuntas irregularidades respecto al pago de las propinas que se había efectuado en esos meses al personal que prestaba servicio militar obligatorio y voluntario. ¿A qué arribó este señor inspector? Que como consecuencia de ello se había detectado el pago ilegal a 311 soldados inexistentes en esos meses, de los cuales Juan Arturo Quintana Briceño, dada su condición de comandante general, tendría responsabilidad funcional. Es por ello que se emite el informe de investigación números 001X3K1B2004, ¿no?, donde encuentra responsabilidad de índole administrativa. Este informe conllevó a que antes que la Inspectoría General del Ejército denunciara a Juan Arturo Quintana Briceño, ante estos hechos, Quintana Briceño denunció ante la Fiscalía Provincial de Tarapoto. A su vez, por no tener la competencia, la Fiscalía Provincial de Tarapoto lo deriva a la Fiscalía Provincial Corporativa en delito de corrupción de funcionarios de Moyobamba, donde hoy en día viene siendo procesado por estos mismos hechos en la calificación legal de peculado, Juan Arturo Quintana Briceño y otros funcionarios. Contrario censo, posterior a esta denuncia, con este mismo informe se apertura proceso penal bajo los alcances del Código de Justicia Militar Policial a Quintana Briceño la calificación legal de desobediencia, falsificación de documentos de carácter militar policial, abuso de autoridad, abuso de mando y otros. Conocidos estos hechos, la defensa técnica solicitó al señor fiscal Provincial Corporativo de Moyobamba solicite al fuero privativo militar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 139, inciso 2 de la Carta Magna y artículo 8.4 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se abstenga y remita todo lo actuado a la Fiscalía de Moyobamba. Esta petición, señor, a la fecha no se viene cumpliendo, con lo cual genera que la justicia militar viene incumpliendo los alcances del artículo 139, inciso 2 y reiteradas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Toda vez, señor, que estos hechos no tienen contenido de delito de función, sino tienen contenido de delito común, porque de por medio está los patrimonios del Estado. Señor abogado, el magistrado Manuel Miranda Canales le va a formular una pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Señor abogado, perfectamente usted conoce que el habeas corpus se presenta cuando hay una violación o amenaza de violación del derecho a la libertad personal y los derechos conexos. ¿Qué, según usted, qué derecho a la libertad se ha afectado acá? O sea, ¿dónde está la medida restrictiva de la libertad? Gracias, señor magistrado. Efectivamente, el habeas corpus procede ante la vulneración o amenaza inminente de la libertad. Sabemos, señor magistrado, que de acuerdo al Código de Justicia Militar Policial, las penas que se imponen en dicho fuero son efectivas, en primer lugar. En segundo lugar, la calificación de legales que se ha puesto para estos mismos hechos conllevan a que haya una condena que vaya a restringir la libertad de Juan Arturo Quintana Briceño, señor. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tenga usted muy buenos días, así como los señores y la autora acá presente, digno magistrado de este novísimo Tribunal Constitucional. En los largos años que tengo como Procurador Público de la Justicia Militar Policial,
siempre me ha quedado la experiencia. Permítame, señor presidente, en este caso solicitarle, mediante previas coordinaciones con el secretario de este digno tribunal, acumular la causa, esta presente causa, con la causa 7548, porque hay una identidad, digamos, casi perfecta, el mismo favorecido, las mismas personas, los mismos hechos. Señor, es la causa número 18. Para efectos del informe oral, no sé si el abogado de la parte demandante conviene que este informe pueda surtir efectos para ambas causas. Solamente para efectos de la vista de la causa. No tengo ningún problema. Correcto. Puede usted proseguir, señor. Se acumulan entonces las causas solo para efectos del informe oral. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, hay un viejo aforismo que dice: en los pasillos de nuestro dignísimo Poder Judicial, el manjar de los magistrados es la brevedad. Y esta mañana, permítaseme, con su venia de usted y los magistrados que lo acompañan, ser sumamente breve. Primero, es clamoroso la irresponsabilidad que tiene un colega mío, digno representante de una institución muy querida, el Ejército del Perú. ¿Por qué digo esto? Porque aquí debería estar el defensor de esa institución, porque como lo ha dicho el colega y como lo ha manifestado en su informe de hechos el ahora favorecido general de brigada, esto se inició en el Ejército. La justicia militar recibe la denuncia del inspector general del Ejército, que tiene un grado máximo de general de división, para que nosotros aperturemos una investigación preparatoria sobre este caso como delito de función. Esa es la realidad. Que no se trate de ocultar el sol con un dedo. La justicia militar nada tiene que ver acá. Ellos son los que aportan las pruebas, y en este momento, frente a esa denuncia que hace la justicia militar, cumplir su rol constitucional, porque recordemos, y quiero hacer un paréntesis acá, recordemos que la justicia militar policial ahora está debidamente constitucionalizada. Entonces, procurador, una pregunta importante. ¿En el fuero militar policial existe ya resolución firme? Todavía, señor. Eso creo muy importante. Y justamente a eso me dirigía mismo. Justamente me dirigía a ese norte, me dirigía, porque quiero señalar que en la justicia militar policial este caso está en trámite, para mejor entender, y el favorecido está ejerciendo a plenitud todos sus derechos constitucionalmente reconocidos. Tiene abogado defensor, se respeta el debido proceso, los plazos están ceñidos a ley, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como dije en el introito, señor, considero que aquí no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del favorecido. Es más todavía, y yo lo dejo el criterio de esta plena de magistrados, ahora nuevos, con nuevo saber, con tremenda calidad profesional, señalar en esta sentencia que ha de dictarse que este caso se ha visto como delito de función. Si bien es cierto, el general Quintana, un brillante oficial del Ejército, que no hay que negarlo, pero que se realice el análisis correspondiente al punto de vista constitucional. Muchas gracias, señor. Brevemente, en réplica, ya que en realidad no ha habido un contradictorio, le vamos a agradecer puntualice brevemente, si es que usted lo considera necesario. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Así brevemente, simplemente, señor,
Lo que la defensa técnica viene a peticionar a vuestro colegiado, a vuestro excelente tribunal, es el cumplimiento irrestricto de la Carta Magna. Y el cumplimiento irrestricto, señor, de la sentencia recaída en el proceso de inconstitucionalidad 2006 PITC 15 de diciembre de 2006, donde declara inconstitucional ciertos artículos del Código de Justicia Militar Policial al respecto, como por ejemplo delitos contra la vida, contra el patrimonio del Estado. Estos hechos, señor, tienen contenido patrimonial, hay los dineros del Estado. La justicia militar no es competente. Y le respeto a que se cumpla estrictamente con los alcances de los 139 inciso 2, que ninguna autoridad pueda abocarse. La justicia militar se ha abocado de manera indebida después que se inició la denuncia ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moyobamba. Nosotros no venimos a peticionar la absolución, señor, sino que el proceso sea visto por los jueces competentes, el fuero común. Muchas gracias, señor. Vista la causa, al voto. Causa número 21, expediente 1221-2014, habeas corpus, interpuesto por Manuel Torres Quispe contra Elvira Barrios Alvarado y otros jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informalmente por la parte demandante el abogado Juan de Dios Zorrilla Quintana. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, el beneficiario Manuel Torres Quispe fue condenado el 5 de diciembre de 2013 por los vocales demandados. ¿Pero qué pasó? Se leyó el acta, pero no le entregaron físicamente la sentencia. Y además, la sentencia no estaba firmada. ¿Cómo hemos demostrado que la sentencia no estaba firmada? Elvira Barrios, ese mismo día 5 de diciembre del 2013, viaja fuera del país, y ahí está su movimiento migratorio, y con ello demostramos que la sentencia no estaba firmada cuando encarcelaron a Manuel Torres Quispe, ¿no? Entonces, nosotros planteamos este habeas corpus por vulneración a la libertad individual, porque nadie puede ser detenido, y mucho menos encarcelado, sin una sentencia debidamente motivada y además suscrita por todos los vocales conformantes. Entonces, señor presidente, señores magistrados, este es un hecho muy simple. Cuando se hace la constatación fiscal en el penal de Cachiche, se verifica en el penal que no hay una sentencia, decía con oficio. O sea, Manuel Torres Quispe estaba encarcelado con un oficio, no con una sentencia. Ese hecho está debidamente comprobado en autos. Es más, cuando la esposa Manuel Torres Quispe se queja porque no le entregaban la sentencia físicamente, hay una constancia y la Reatoría de la Corte Suprema que establece, donde se dice literalmente que se la van a entregar la próxima semana. Es decir, nunca le entregaron la sentencia, por lo menos cuando lo encarcelaron a Manuel Torres Quispe. Después sí se subsanó, pero ya cuando evidentemente habían pasado 8 días y después que la esposa de Manuel Torres Quispe se había quejado a control interno porque no le entregaban la sentencia, porque la doctora Elvira Barrios no estaba en el país. Está ahí el movimiento migratorio que acredita que el 5 de diciembre, el mismo día que le leen la sentencia a mi patrocinado, la abogada Elvira Barrios sale del país. Y además, también está acreditado que el vocal supremo, Morales y Parragués, participa en esta sentencia condenatoria cuando dentro de ese mismo proceso también había participado en la sentencia que a su vez había declarado nula la que en primera instancia absolvía a mi patrocinado, adelantando opinión sobre el fondo. Es decir, también se vulneró el principio del juez imparcial, porque en esa sentencia que participa Iparragués por primera vez se adelanta opinión sobre el fondo del asunto, y en la sentencia que lo condena después, en esa misma sentencia, se reproducen los mismos fundamentos que a su vez sirvieron para declarar nula la sentencia absolutoria que se había dictado a favor de Manuel Torres Quispe. En otras palabras, señor presidente,
el hecho aquí está sumamente acreditado. Hay una sentencia dictada por el TC, la 3037-2006, que establece cuáles son los requisitos para que proceda un habeas corpus como este, que es idéntico al que estamos planteando, y solicitamos que se declare fundada la demanda. Eso es todo, señor. Vista la causa, al voto. Señor presidente, damos cuenta que no hay más causas pendientes de informe entre las programadas para las 9:30 de la mañana. Levantamos la audiencia iniciada a las 9:30 de la mañana.